y quería hablarles en mi ponencia sobre inversión en discapacidad, citándoles un caso de éxito. Puede llamar la atención cuando hablamos de la inclusión de personas con discapacidad, la inclusión global y general en la sociedad de personas con discapacidad, pensar que hacer una inversión en esa actividad sea sostenible, que puede serlo por la dimensión social, pero que sea económicamente rentable, más allá de complementos ortopédicos, más allá de cuestiones del día a día, ¿no? Sino hacer una inversión seria directa para crear, para provocar un impacto social medible y una inserción, una inclusión global general de las personas con discapacidad en la sociedad a través de esa inversión. Cuando hablamos de la inversión siempre la pensamos, debemos de entenderla como una inversión sostenible, no solamente económicamente rentable, sino sostenible de manera global y con mayúsculas. Esto es, que tenga una dimensión de respeto al medio ambiente, que tenga una dimensión de respeto a las normas de buen gobierno, respetando la transparencia y el buen gobierno, y finalmente, lo más importante, que tenga una dimensión social, más allá de una buena imagen, más allá de un greenwashing, de una limpieza de imagen, de un lavado de cara, de dar una buena imagen, ¿no? Para ello, si me permiten, les voy a compartir una presentación para que pueda ser más sencillo entender de qué les quiero hablar. Tenemos aquí la presentación, donde hablamos efectivamente de invertir en discapacidad, un caso de éxito. En primer lugar, tenemos que entender que emplear, cuando hablamos de inversión en discapacidad, de la inclusión general, de la inclusión global, entendemos que la primera dimensión que debemos de tocar, y es en la que me voy a centrar, es la de hacer una inclusión laboral de esas personas con discapacidad. Ya digo que más allá de cumplir ese objetivo que marcado, que las grandes empresas tienen que tener un porcentaje de personas con discapacidad en su plantilla. Muchas veces esto tristemente se resume en cumplir el expediente, darle el check, contratar a una persona y que se va a sentir aún peor, que efectivamente va a cobrar un salario, pero se va a sentir aún más marginada si no le damos una adecuada cobertura, no le damos una adecuada inclusión. Por lo tanto, la primera cuestión que planteamos es, efectivamente, que emplear personas con discapacidad mejora el clima laboral. Es muy evidente. Primero, porque vemos que estamos trabajando con personas con discapacidad, las propias personas con discapacidad se sienten incluidas, se sienten integradas en una plantilla, y las personas que no tienen una discapacidad, que carecen de esas habilidades especiales, que también se dice, porque muchas veces las personas con discapacidad tienen habilidades especiales, las personas que no tienen una discapacidad declarada, van a ver que están rodeadas de personas con discapacidad, que trabajan bien con ellos y que incluso les mejoran el clima laboral. El caso más claro lo vamos a entender cuando trabajamos con personas Down. Todos sabemos que los Down generan lo que llamamos un buen clima laboral, un buen rollo, podemos decir en palabras llanas, en el mundo laboral así se dice, cuando trabajamos con personas Down, porque nos generan esa ternura, nos enternecen, hacen que nos bajemos un par de escalones de esa seriedad y de esas tensiones laborales, tengamos que integrarlos, incluirlos en nuestro entorno, en nuestro ámbito, y tengamos cierta inclinación a tener un buen clima laboral, a no tensionar las cosas porque les van a afectar mucho. Esto hace que, bueno, la gente relaje las cosas, explique mejor todo el ámbito laboral, todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno, tengamos una comunicación mucho más fluida incluso entre nosotros, porque el Down lo va a notar. Y es muy claro, las personas que trabajan con personas Down nos dicen, yo he tenido la experiencia, y efectivamente, si estás muy nervioso y entras muy nervioso, no se te acercan a ti para nada, y si entras muy relajado, se te acercan para ti. Es decir, tienen un sexto sentido del que carecemos los demás. Por eso digo que tienen unas habilidades especiales que nosotros no tenemos. Esto es fundamental. Trabajar con ciertas personas te van a provocar un buen clima laboral. Luego ya tenemos una primera mejora, un primer beneficio, incluso ya digo desde el punto de vista de sostenibilidad económica, porque incrementa la productividad, eso es cierto, ¿no? Tenemos ciertas cuestiones que podemos resaltar cuando estamos viendo que podemos contratar, y se contratan en ciertas fábricas de perfumes, contratan ciegos, porque tienen lógicamente mucho más afinado y agudizado y educado el olfato.
Entonces, efectivamente, por ejemplo, esto ocurre que se contrata ciegos para la fabricación de perfumes, ¿no? Y destacamos también que se contratan a personas down en empresas de servicio, porque se ha experimentado que hablamos de gasolineras, hablamos de cafeterías, alguna marca de cafetería grande y multinacional así lo ha testado. Vemos que hay una colaboración del cliente en cuanto esta persona está trabajando, eh, porque bueno, pues se mantiene más el local limpio, se pasa más tiempo en el local porque el ambiente es más relajado y da buena sensación que esa persona esté ahí trabajando, ¿no? Incluso puede llamar la atención, y este es un punto llamativo que yo quiero destacar, en empresas de seguridad, y lo hemos visto, en empresas de seguridad trabajan personas down y personas con discapacidad intelectual, que es la discapacidad más complicada de incluir laboralmente hablando, porque hay que trabajarla, lo vamos a ver luego. Obviamente, cuando tienes una persona con discapacidad intelectual, necesitas a alguien que lo tutorice. También al resto de personas, alguien que eche una mano. Todos necesitamos que alguien nos eche una mano cuando entramos en un puesto de trabajo por primera vez. Necesitamos que nos tutoricen. A veces lo damos todo, por supuesto, y no es cierto. Necesitamos, o en un cambio laboral, o en un cambio de funciones, necesitamos alguien que nos ayude, alguien que esté a nuestro lado, que nos haga un poco de guía, y en este caso ocurre, ¿no?, con estas personas, ¿no? Y destaco en seguridad, los porteros, gente de seguridad, literalmente, en empresas de seguridad, contratar personas con discapacidad intelectual es muy beneficioso. Y voy a poner un ejemplo claro. En una cola, y esto fue un caso real que ocurrió en el Museo de Chicago. Yo estaba haciendo cola para entrar, cola o no cola, estábamos una masa de gente a las puertas del museo para que abriera. Claro, estábamos todos con prisa porque era el último día de viaje. Y esa misma tarde salíamos para nuestro destino en los vuelos. Y se empezó a remolinar un montón de gente allí, pues cerca de 500 personas acumuladas en torno a las escaleras del Museo de Chicago. Y aparece una persona con Down y nos dice que en una fila se pusieran los que tenían ticket y en otra los que no tuvieran ticket. Automáticamente todo el mundo se puso en orden, todo el mundo se puso a colaborar, hicimos las filas correspondientes, obviamente para no complicarle la vida a esta persona con discapacidad que nos estaba ayudando a la entrada, y la entrada fue fluida y sin ningún tipo de problema. Lo destaco, nos reíamos entre nosotros los que estábamos ahí haciendo esas dos filas que nos habían mandado a hacer, porque efectivamente si llega a salir un vigilante que mide 2 metros y a voces y corpulento nos dice que hagamos eso, probablemente hubiera habido problemas con el vigilante y entre nosotros. Entonces destaco eso, ese sentido de colaboración que se tuvo aquí, ¿no? Y aterrizando en concreto esto cómo se puede llevar a cabo, voy a destacar un fondo de inversión que creó MAFRE, que se llama MAFRE Inclusión Responsable, que tiene esta temática, y en la inclusión de personas con discapacidad. Es un fondo de inversión clásico, es decir, es una selección de valores bursátiles que va a destacar, que va a analizar aquellas empresas que tienen un compromiso real con las personas con discapacidad. Es importante tenerlo esto en cuenta porque es algo que vamos a poder llevar a cabo y que hay que tenerlo presente, siempre dentro de todo lo que se está haciendo en el fondo de inversión. De esta manera podemos ver y podemos testar que en el análisis financiero que se hace de esas empresas, que son empresas cotizadas en bolsa, ya nos dan algo que, bueno, son empresas con un volumen importante y que cumplen unas normas, tienen un control riguroso por parte del regulador. Y en este caso se ha establecido por parte de Mapfre, de Financiero Responsable, que es la empresa, la filial francesa de Mapfre, y que analiza esas empresas que tienen un compromiso real, auténtico, verdadero con las personas con discapacidad. En este análisis se establecen 7 temáticas con 40 variables. Se miden hasta 40 variables para poder estar en este fondo. Solamente aquellas empresas que sean líderes y que sean comprometidas van a ser incluidas en el fondo de inversión. Aquellas empresas que sean una promesa, pues algunas entrarán y otras no, habrá dudas, y desde luego las que sean emergentes, las que sean aspirantes, pues no van a entrar en el fondo de inversión, en esa selección de valores bursátiles, ¿no? Y aquí destacamos estas 7 temáticas, ¿no? Las 7 temáticas, la primera de ellas, bueno, pues los proyectos, iniciativas concretas que se tengan en marcha. ¿Qué proyectos tiene? Pues, por ejemplo, está buscando desarrollar una patente para la inclusión de personas con discapacidad, para la inclusión en favor de la discapacidad, una patente. O bien está haciendo un proyecto para material ortopédico, por ejemplo, algo así, ¿no? Cuestiones como esta, ¿no? O está investigando un medicamento, algo así, por ejemplo. Compromiso, ¿qué compromiso real? ¿Qué políticas con discapacidad tiene la empresa?
Por ejemplo, nos encontrábamos en una conocida marca de neumáticos que tiene un compromiso, tiene una política con discapacidad clara, y es que a las organizaciones sin ánimo de lucro que están en favor de las personas con discapacidad no las cobra por el cambio de neumáticos en los vehículos que usa para estas personas. Los vehículos usados para estas personas, por ejemplo, para desplazarlos a actividades, para llevarlos a centros de rehabilitación, para llevarlos incluso de excursión y tenerlos ocupados con una buena actividad que les va a venir bien para su discapacidad y como personas para desarrollarse, integrarse socialmente. Este tipo de furgonetas y de vehículos usados por estas entidades sin ánimo de lucro no se les cobran los neumáticos, se les regalan. Directamente es una política de la empresa, lo tiene así, no lo hace mucha publicidad porque quiere evitar el efecto llamada y tiene ese compromiso, no lo tiene con otras realidades, pero sí con la discapacidad. Luego lo vamos a ver en un caso claro, ¿no? Luego tenemos la inclusión e integración, es decir, la empleabilidad real, esa inclusión de personas realmente que esta empresa está poniendo en marcha y que incluye de verdad, no solamente que los mete en plantilla. La accesibilidad, si la empresa tiene barreras arquitectónicas o no las tiene, o es accesible o no lo es. Sector protegido, si tiene entidades, lo que decíamos antes, si sinergias con entidades por la discapacidad y, por ejemplo, deriva parte de su trabajo, parte de su sector productivo, los picos de producción, si los deriva a entidades sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro, pero que emplean personas con discapacidad a su vez. Es decir, esto ocurre mucho en empresas que, bueno, pues una fabricación, un empaquetamiento de determinados bienes, una manufactura, la deriva y pone el acento y pone la primera condición, el primer elegido va a ser una entidad que tenga personas con discapacidad para darles trabajo, para generarles. Tienen preferencia. Como es lógico y normal, es un empuje que está dando. Igual le cuesta más caro, igual tarda más tiempo, pero está teniendo ese detalle y está protegiendo ese sector, que es importante también en esa opción de inclusión e integración de personas con discapacidad. Y por último, la adaptabilidad laboral, las políticas llamadas de retención, es decir, bueno, pues cuando a alguien le sobreviene una discapacidad, lo más fácil es llegar a un acuerdo, pagar la indemnización, en su caso, hacer uso de la póliza de seguro que incluye la discapacidad y ya está, que cobre su pensión de discapacidad de la Seguridad Social. La otra es, no, vamos a adaptarte al puesto de trabajo, vamos a adaptarte a un puesto de trabajo, a otro puesto de trabajo que puedas llevar a cabo tal. Es decir, una persona que pierde un miembro trabajando, tiene un accidente, bueno, pues vamos a hacer una adaptación laboral contigo, te vamos a reintegrar para que puedas seguir trabajando con nosotros, que eso es lo importante va a ser esto, ¿no? Y por último, se miden las cifras, los contratados, los puestos de dirección, cuánta gente hay en puestos de dirección, bueno, ya un volumen, ¿no? Entonces, con estas 7 temáticas y estas 40 variables, se hace esa selección de empresas cotizadas en bolsa y se incluyen en este fondo de inversión, que es un fondo de inversión clásico, ya digo, de impacto social, un fondo de inversión que va a incluir a estas personas con discapacidad y, por lo tanto, estamos haciendo como fondo de inversión, si invertimos en él, yo personalmente sí lo hago, tiene, bueno, aparte de fondo de inversión y tener la rentabilidad que corresponda, es que no es mala porque está dentro de, ya digo, de empresas cotizadas en bolsa, estamos haciendo algo por la sociedad y estamos impulsando que estas personas tengan una oportunidad laboral y se sientan incluidas en la sociedad y laboralmente, muy importante. Una cuestión también que quería resaltarles era lo que estábamos viendo cuando les decía del fondo de inversión Mafre Inclusión Responsable. Los premios y reconocimientos otorgados por esto que llamamos MIR, que es el MAFRE Inclusión Responsable, son, bueno, pues una serie de premios que otorga el fondo y de reconocimientos. Realmente tenemos que, vamos a destacar, desde el año 20, que se pone en marcha el premio y el reconocimiento, se entrega un premio a la mejor empresa, lo otorga un jurado de personas expertas en discapacidad, un jurado de personas independientes y expertas que, en función de las empresas que están cotizadas y recogidas en el fondo, pues cada año, en función de uno de los 7 criterios que hemos visto, bueno, pues otorga ese premio, ¿no? Cada año lo hace por una temática para evitar que siempre ganara el mismo, porque de un año para otro, si hiciera una media, probablemente la misma empresa sería la que ganara, ¿no? Igual que si midiéramos por cada uno de los criterios cada año, no hay un salto cualitativo ni en cifras, ni en políticas de retención, ni demás, ¿no? Cada año lo suyo es que rote y que tenga oportunidad todas las empresas de ganar y todas las empresas tengan esa oportunidad de verse reflejados que reciben ese premio, ¿no? a la discapacidad. Es llamativo que cuando estas empresas reciben el premio, en muchas ocasiones cuando se les llama para decir han sido ustedes seleccionados y han ganado por el jurado el premio, dicen, ¿cómo saben ustedes que tenemos estas políticas de discapacidad, que tenemos
esta inclinación hacia la discapacidad, de pues mire, porque hacemos un buen análisis financiero y sabemos muy bien las empresas que seleccionamos. Entonces hacemos un buen trabajo, es cierto, y de ahí que sepamos que ustedes tienen esa propensión a la discapacidad. Es muy importante, podríamos ver, vemos que podemos ver que son empresas rentables, son empresas importantes las que están ahí. Y podemos pensar si, bueno, pues si hay una rentabilidad realmente de estas empresas, no la hay. Es cierto que sí que la hay. ¿Y por qué? Muy sencillo. Cuando una empresa tiene resueltos sus problemas financieros, se empieza a ocupar de otras cuestiones, como son las cuestiones sociales. Es cierto, ¿no? Aunque sea por imagen, que lo haga, vamos a ser claros, pero lo hace. Y entonces, bueno, todas estas empresas que están ahí son empresas sólidas, empresas sostenidas, sostenibles, fuertes, con una alta rentabilidad. Y bueno, pues efectivamente, cuando una empresa tiene alma y gana dinero, bueno, pues se empieza a preocupar por cuestiones como la discapacidad. Es cierto, y podemos asegurar que las empresas que no sean sostenibles con mayúsculas no van a tener futuro. Hoy por hoy, lo llevamos viendo hace unos años, hace años la responsabilidad social corporativa, y MAFRE lo incluyó en sus estatutos en el año 58, la responsabilidad social corporativa, que era una cosa extraña y rara hace muchos años, hoy día empieza a ser algo sólido, hoy día lo llamamos sostenibilidad, y la empresa que no sea sostenible no tiene futuro. En los próximos 20, 30, 40 años desaparecerá. La empresa que solo se dedica a ganar dinero de manera indiscriminada y no tenga unas políticas serias de sostenibilidad va a desaparecer porque el mercado las va a dejar fuera. Aquí vemos como los reconocimientos. El reconocimiento es un segundo premio que también se entrega, y en este caso es a una entidad sin ánimo de lucro. Las entidades sin ánimo de lucro las proponen las propias personas del jurado. Aprovecho para decirles a ustedes que si ustedes conocen alguna entidad sin ánimo de lucro y quieren que sea reconocida, pues pueden ponerse en contacto conmigo directamente y la pueden proponer, porque yo soy miembro del jurado y la podemos proponer. Van a votarlas, las entidades sin ánimo de lucro que reciben este reconocimiento, la van a votar los propios partícipes del fondo, los propios clientes del fondo. Si ustedes además son clientes del fondo, reciben un correo electrónico para que puedan votar estas entidades sin ánimo de lucro y ganen el reconocimiento. Aquí ya es más, digamos, un efecto moral, digamos, ¿no? Un tema de imagen, afectivo, porque aquí son ganadoras todas, como digo yo, ¿no? Entonces, bueno, pues en el año 20 lo recibió la Orden de San Juan de Dios, en el año 21 Down Madrid, en el año 22 Campus Diversia, que está en Valencia, muy afectado por la Dana, por cierto, y mando de aquí un recuerdo a nuestros amigos. En el año 23 fue las Hermanas Hospitalarias de Betanzos. Y los premios de las empresas, pues en el año 20 fue Iberdrola, en el año 21 Michelin, en el año 22 Siemens, en el año 23 BNP Paribas, ¿no? Y el año pasado, el último ganador fue el reconocimiento, la Fundación Obras San Martín de Cantabria, en España, y en el año 24 también el premio fue para Capgemini. Entonces, esto era lo que les quería comentar. Quedo a disposición para lo que ustedes precisen. Ya les he comentado que quedo a disposición, y si tienen ustedes alguna entidad sin ánimo de lucro con la que quieren ustedes que hagamos esa opción a que pueda ganar el reconocimiento MAFRE Inclusión Responsable, pues bueno, estaríamos encantados de ponerlo a disposición de los partícipes del fondo, de los clientes del fondo, y que puedan votarlo y que gane, estaríamos encantados. Queda a su disposición, como les digo. Muchísimas gracias. Y les vamos a dejar con un vídeo que resume este Fondo de Inclusión MAFRE Inclusión Responsable, porque nos parece que realmente que estamos haciendo algo válido por la sociedad. Muchísimas gracias.